¿Por qué los negocios se funden? ¿Por qué cierran? ¿Por qué se terminan? Empresas, grandes empresas, como en el caso de puede ser BlackBerry, Kodak, se puede dividir en dos grandes factores los que hacen que una empresa, un negocio o un imperio caiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Gracias por estar ahí del otro lado. Básicamente hay dos grandes factores, o que se puede dividir en dos grandes factores, los que hacen que una empresa, un negocio o un imperio caiga. Factores externos y factores internos. Los factores externos son aquellos absolutamente incontrolables. Son las cosas que nosotros no podemos evitar. Llámese una catástrofe, un terremoto, llámese una pandemia, llámese un movimiento abrupto de la moneda de algún país. Es decir, son aquellos factores que los seres humanos no podemos hacer nada, pero que sí se puede resurgir desde ese lugar solamente con resiliencia, que es esta capacidad que tenemos los seres humanos, o algunos, de sobreponernos a este tipo de factores externos que son incontrolables e inmanejables. Ahora, cuando nos detenemos a mirar los factores internos, ahí aparece un mundo de posibilidades, porque en realidad la caída de un negocio se produce cuando se rompen los lazos fundacionales y fundamentales. Es ahí donde empieza la caída. Ahora, ¿por qué ocurre ese rompimiento de los lazos fundamentales que sostienen un negocio o una empresa? Bueno, vamos a partir de la base que el éxito no es eterno. Ser exitoso a lo largo del tiempo requiere de un montón de herramientas para ir adaptándose, y es ahí donde los seres humanos muchas veces fallamos, sobre todo por la falta de autocrítica. Ahora, vamos a partir de una base, que es lo que yo creo, por supuesto. Desde el pasado, muy desde el pasado, si quieren puedo citar el hombre de Neandertal hace 45.000 años, el secreto del ser humano siempre estuvo en un solo lugar, y es el de compartir ideas en forma o en formato de comunidades. El hombre, desde sus comienzos, siempre necesitó formar comunidades. Comunidades como espacios de identidad y pertenencia. Y a partir de ahí es donde se construyen las cosas. Ahora, cuando eso no existe, empiezan a aparecer otros factores. Y cuando esas comunidades se forman y se van haciendo grandes y va transcurriendo el tiempo, también empiezan a aparecer los factores que hacen que esas comunidades, esos negocios, esas empresas desaparezcan, se fundan o tengan que cerrar. ¿Cuál es el primer gran factor? Bueno, yo entiendo que es la falta de adaptabilidad. Ese es el primer factor. Es decir, las personas suelen aferrarse a lo que funcionó en el pasado. Y esto es una realidad insoslayable. Lo que funcionó en el pasado difícilmente sea lo mismo que funcione en el futuro. Por lo tanto, esa falta de adaptabilidad con lo que empieza a aparecer es uno de los grandes factores, y a veces aferrarse al pasado técnicamente se conoce como la inercia estructural. Funcionó, no me jodan, va a seguir funcionando. Segundo factor que está absolutamente ligado con el primero es la resistencia al cambio. La que nos cuesta resistirnos o que nos cuesta cambiar, ¿no? La resistencia no nos cuesta, eso nos sale de manera natural. De hecho, frente a cualquier posibilidad de cambio que se ofrezca en el mundo, la primera reacción de una persona normal es la negación, decir, no, ¿para qué vamos a cambiar? No hagamos esto. Sobre todo cuando son cosas nuevas, que no se pueden medir, que no tienen muchos elementos de éxito, porque son nuevas. Entonces ahí aparece esta resistencia al cambio, que es como
la incapacidad que tenemos los seres humanos de leer las dinámicas nuevas. A veces, para detectar qué es lo que pasa en el mundo, no tenés que mirar tu negocio acá chiquitito y cortito, sino tenés que mirar alrededor. ¿Qué cosas están cambiando en la sociedad a la que vos pertenecés? Los autos, la tecnología, la moda, la ropa, las personas, las formas, las costumbres, las comidas. Eso te empieza a marcar un poco el rumbo por donde vos vas a tener que cambiar tu negocio para que no se funda o no se cierre. Y eso es uno de los factores que más nos cuestan, adaptarnos al cambio. La número 3, muy interesante por cierto, porque ahí habla de que toda creación de comunidad necesita un líder. Un líder no que mande, sino un líder que inspire. Y la tercera causa o factor para que los negocios dejen de funcionar se llama la crisis de liderazgo. Es decir, cuando al líder le falta, entre algunas otras cosas, construir estructuras sólidas. Es decir, el tipo se siente cómodo, se siente cómodo mandando, siente que la gente le hace caso, eso te da poder y ese poder te va inhibiendo la posibilidad de formar realmente estructuras sólidas que te permitan sostener los cambios y la adaptabilidad de las cosas. Los líderes casi siempre se terminan alejando del propósito colectivo de una marca, de un negocio, para pasar a priorizar el propósito personal. Yo no sé por qué carajo pasa eso, pero siempre cuando vos lideras algo, hay un momento en que te haces tan fuerte que eso que te construyó y que te hizo fuerte empieza a ser una debilidad porque te crees, no sé si Superman, pero empezás a priorizar las cuestiones personales por sobre las cuestiones colectivas y ahí ya no hay retorno, porque perderle el respeto y un montón de otras cosas más a un líder es parte del fracaso o de la destrucción de un negocio. El punto número 4, muy interesante, es la corrupción. Y me decís, che, pero ¿cómo la corrupción? Lo que pasa es que nosotros conocemos la corrupción como una sola cosa, o como con mucha prensa, que es la corrupción en la política, la corrupción en los estados. Pero es muy interesante saber qué significa la palabra corrupción, porque la corrupción es ni más ni menos que el uso indebido de una posición de autoridad para sacar ventaja. Uso indebido de una posición de autoridad para sacar ventaja. Y eso es muy interesante porque muchas veces el uso indebido de esa posición de liderazgo, de autoridad, uno la empieza a traer para su molino mezquino, deja de pensar en la comunidad y empieza a aparecer la corrupción. La corrupción no necesariamente es robar. La corrupción es esto, es el uso indebido de una posición absolutamente dominante. También colabora mucho como factor de fracaso de los negocios los conflictos internos, porque cuando el líder pierde esa visión global de una compañía, empiezan a aparecer los conflictos internos, las tensiones, las personas que quieren trascender y que quieren crecer un poco, las desigualdades, las injusticias, todo se empieza a desdibujar a partir de la falta de liderazgo y de norte. Y entonces ya no somos una comunidad que trabaja y colabora para llevar adelante una misión comercial, sino que empezamos a ser un montón de personas que todos estamos pensando en el famoso sálvese quien pueda. Otro de los factores muy interesantes también, por cierto, es el exceso de confianza y complacencia. Hay dichos que a veces, aunque viejos, siguen siendo realmente muy actuales, que dice, el ojo del amo engorda el ganado, que lo parió, ¿no? El exceso de confianza y el exceso de complacencia es producto del éxito prolongado. Casi
como condición sine qua non. Porque el éxito prolongado lleva a las personas a una sensación de invulnerabilidad. Te crees Superman. Todo lo puedo, mirá si llegué hasta acá, esto lo hice con nada. Y ahí, en esa sensación, se subestima la competencia, se subestima la capacidad propia, se subestima a las personas que son parte de tu equipo. Y como digo yo siempre, y ahí cagamos, porque se acabó la historia que nos unía. La arrogancia institucional es el preludio de la caída. La arrogancia institucional es el preludio de la caída. Así que me parece que está bueno que esto lo tengamos en cuenta. Punto siguiente de los factores que hacen al fracaso de los negocios tiene que ver con la rigidez institucional. A veces hay algunas definiciones que me queman la cabeza, ¿no? Rigidez institucional. ¿Qué es la rigidez? Es la cosa dura, la cosa pacata. Yo cuando estaba por empezar a grabar este vivo digo, loco, denme un poco más de libertad. Yo sé que está todo muy lindo, pero no me hagan poner rígido. A mí no me gusta, a mí me gusta moverme, me gusta soltarme, porque me siento mejor, pero la rigidez es algo que va encorsetando a las personas y las van llevando a una cosa mucho más inamovible, porque eso es la rigidez. Grandes organizaciones, por lo grande y por el tamaño, se vuelven burocráticas, se tienen que volver burocráticas porque hay sistemas, porque hay métodos, pero no por eso se tienen que volver rígidas, tienen que tener la capacidad de maniobrar, de cambiar, de adaptarse, de modificar, de innovar, de romper y de cambiar paradigmas. Otra de las razones también es la incapacidad para gestionar el crecimiento. Todo crecimiento es desprolijo, todo crecimiento es complejo, todo crecimiento requiere de una atención particular y hay veces que las personas no tienen la capacidad para gestionar el crecimiento. No es lo mismo tener un negocio con 3 empleados que tener un negocio con 10, que tener un negocio con 20 o que tener una empresa o un comercio con áreas donde cada uno tiene no solo tareas, sino también responsabilidades. Y por supuesto que la incapacidad para gestionar eso también es un factor que hace que los negocios se fundan. Y por último, este debería haber sido el tema número 1, pero decidí ponerlo al final porque es la razón por la cual todos los factores anteriores son exitosos a la hora de fracasar un negocio, es la desalineación que tienen los programas de crecimiento de las empresas para con la misión, la visión y los valores que deben indefectiblemente tener los negocios. No existe empresa en el mundo exitosa que no tenga una misión que cumplir. Yo ya lo he explicado cientos de veces en video, lo he explicado en mis libros. La misión de un negocio, si vos no tenés una misión que cumplir con tu negocio, y esa misión obviamente no puede ser ganar guita, es como tener un barco que no va a ningún lado. Sí, mucha gente se subiría a un barco que no va a ningún lado, pero esa misma gente, cuando el barco toma un rumbo, se tira del barco. Tener una misión es tener un para qué existimos, es una razón fundacional que ordena toda la compañía, la empresa o el fucking emprendimiento chiquitito de una o dos personas. Y a veces, cuando los valores, la misión y la visión no resuenan con la comunidad, se empiezan a perder y ya dejamos de tener una razón de ser. Y cuando vos tenés confusión, porque no sabés quién sos, todo se va a la mierda. Entonces, muchas veces escucho que las razones por las cuales los negocios fracasan tienen que ver con cosas de afuera.
pero no los factores externos a los que yo me refería hace un ratito, sino me refiero a, bueno, la crisis económica, los cambios de gobierno, la gente, y viste, no hay empleados, la gente no quiere laburar, es difícil conseguir personal capacitado, todo excusa, no razones, son excusas, no razones. Las verdaderas razones son las que acabo de nombrar, partiendo de la base que si pertenecemos a una empresa y no tenemos una misión, una visión y valores que sostener, se va a ser muy difícil continuar el crecimiento. Bueno, espero que les haya gustado este material que les traje hoy, las razones, los factores para no fracasar con éxito en tu emprendimiento, en tu negocio o en tu empresa. Por supuesto, habrá más por este mismo canal y seguramente en esta misma hora. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Chau.